Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo número 1 en adelante. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv, y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor del Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor lo sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado, conforme al juramento que le hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes
como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, recordarán que en la medida que hemos ido avanzando en este libro de Éxodo, lo que hemos encontrado es un relato más o menos lineal, en el cual se han ido describiendo los hechos que han ido ocurriendo, con especial énfasis en el tema de las 10 señales que el Señor envió sobre Egipto, conocidas comúnmente como las plagas de Egipto. Aunque de las 10 señales, solamente a una, que es la 10ª, se le da el nombre de plaga, y a las otras 9 se le da el nombre de señales. Pero ese relato bastante continuo que hemos venido estudiando, vemos que ahora ha sido interrumpido cuando se ha relatado la celebración de la Pascua que habría de hacerse esa noche cuando el Señor los libertaría finalmente de la esclavitud de Egipto. Luego viene la descripción, el relato de la salida de Egipto, de cómo el Señor le dio gracia a los israelitas y toda la plata, el oro y los vestidos que pidieron a los egipcios, ellos se los entregaron voluntariamente. Pero luego el relato de la salida se vuelve a interrumpir, porque solamente se nos narra que ellos salieron de Egipto y que en la primera jornada del camino llegaron hasta Sucot. Y ahí nuevamente el relato ha sido interrumpido para volver a hablar acerca del tema de la Pascua. Según usted habrá notado que lo hemos estado estudiando desde la semana anterior, cuando vimos la parte final del capítulo 12, donde habían ciertas instrucciones que explicaban cómo los extranjeros podían también participar de la Pascua. Y en los versículos que hoy hemos leído, que son los primeros 16 de este capítulo 13 del libro de Éxodo, si usted puso atención a la lectura, habrá notado que otra vez se está hablando del tema de la Pascua, pero también se está introduciendo un nuevo tema, que es el tema de la redención de los primogénitos. Pero si usted ve en este capítulo 13, vea del versículo 17 en adelante, allí se vuelve a retomar el relato de cómo los israelitas han salido de Egipto y luego la ruta por la cual Dios los condujo y cómo el corazón de Faraón vuelve a endurecerse y decide seguirlos. Y entonces el relato continuará con el paso de Israel a través del Mar Rojo, cosa que veremos posteriormente. Pero ¿qué significa esto? Que a partir del versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo, el relato vuelve a tomar su continuidad y así continuará hasta llegar al monte Sinaí, donde el pueblo recibirá la ley
por manos de Moisés, que servirá como un mediador. Esto significa que ese relato que le mencionaba, que es bastante continuo en el libro de Éxodo, de repente se interrumpe para introducir el tema de la Pascua. Luego el relato continúa un poquito más, describiéndonos lo que sucedió esa noche en que mueren los primogénitos de los egipcios y cómo los israelitas finalmente salen a la libertad. Y luego se vuelve a detener el relato para introducir de nuevo el tema de la Pascua. Pero cuando ya se tocó otra vez el tema de la Pascua, el relato continúa con la misma continuidad que tuvo antes. Entonces, esto, hermanos, es como que si en el relato del libro de Éxodo se hubiera abierto un paréntesis, y dentro del paréntesis lo que está es la narración de lo que ocurrió la noche de la 10ª señal y la salida de Egipto en el Éxodo. Pero como que el paréntesis que abre ese segmento y el paréntesis que lo cierra, los dos hablan acerca del tema de la Pascua. Por lo tanto, este pasaje que ahora vamos a considerar sería ya como el paréntesis que cierra este alto, podríamos decir, que se ha hecho en el relato, para luego continuar ya de manera fluida con él. Entonces vayamos a ver este paréntesis. Vea el capítulo 13. El capítulo 13, el versículo 1 nos dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Fíjense que es interesante que el capítulo realmente no comienza hablando del tema de la Pascua, sino que está introduciendo el tema de los primogénitos. Y el Señor está diciendo que de Él son todos los primogénitos israelitas. Es decir, el primer hijo que naciese de cualquier matrimonio israelita, ese hijo le pertenecería al Señor. Y además también los primeros machos de sus animales. Ahora, es algo muy sabido, hay mucha documentación, en el sentido que la idea de ofrecer los primogénitos a las diversas deidades que existían era una costumbre bastante generalizada en lo que se llama la media luna fértil, que es el área donde se ha formado el pueblo de Israel y también hacia donde ahora se dirigen después que han salido de Egipto. Es decir, que la consagración de los primogénitos a Dios no es algo que solamente el Señor le está pidiendo a Israel. Eso es algo que también lo hacían las naciones paganas. Y como eran paganos, ellos dedicaban sus primogénitos, es decir, el primer hijo varón de cada matrimonio, a su respectiva deidad. En el caso de los paganos, era una entrega literal, era un ofrecimiento en sacrificio de estos niños. Es decir, que de verdad los sacrificaban los paganos. Así como se podía sacrificar una res
o un cordero o un ave, los paganos también sacrificaban a sus hijos ofreciéndoselos al Señor. De manera que hoy, que Dios, porque esto dice el versículo 1, el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Lo que Dios estaba pidiendo no era algo desconocido o extraño. Era algo que muchos pueblos hacían en las culturas donde Israel vivió y se formó. Era una práctica de ellos, era una expresión de gratitud a sus dioses por las bendiciones recibidas. Y ellos tenían la creencia que cuando sacrificaban al primogénito, el alma de este niño se convertía en un espíritu protector de esa familia. Por lo tanto, ellos lo veían como una práctica saludable. Hoy que el Señor le dice a Moisés que todo israelita deberá entregarle los primogénitos a él, porque dice el Señor: míos son. Lo que Dios estaba pidiendo era lo que cualquier otra deidad recibía de parte de las naciones paganas y que habían venido haciéndolo varios siglos antes que el Señor estableciera que los primogénitos fueran de él. Bueno, ahí hasta el versículo 2 no tenemos nosotros mayor explicación. No se dice si los primogénitos debían ser sacrificados. Solamente se va a recibir una pequeña aclaración, pero será más adelante. Pero si solamente existieran estos primeros dos versículos del capítulo 13, uno quedaría con la pregunta: entonces Dios estaba pidiendo lo mismo que otros dioses paganos pedían a esos pueblos, tribus que servían a esas deidades. Pero es una pregunta que se va a resolver hasta más adelante, y por ahora lo que vamos a hacer es dejarla en pausa, porque sucede que extrañamente en el siguiente versículo, que es el versículo 3, comienza diciendo: Moisés le dijo al pueblo. Entonces vea, uno podría pensar que si en los versículos 1 y 2 el Señor le había dicho a Moisés: todo primogénito de Israel es mío y todo israelita deberá entregármelo, entonces el sentido lógico nos dice que en el versículo 3 Moisés debería haberle comunicado al pueblo: el Señor dice que le entreguen sus primogénitos. Pero sucede que no es eso lo que habla Moisés. Ve el versículo 3. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Y oiga esto: no coman pan con levadura. O sea, no les está diciendo nada acerca de ofrecer los primogénitos, sino que les está diciendo: no coman pan con levadura, haciendo referencia al tema de la Pascua y de los 7 días de ácimos, lo cual pues hemos estudiado con anterioridad, porque como le dije al principio, el tema de la Pascua se menciona y se describe 2 veces, al abrir y al cerrar el paréntesis de esa especie de pausa que se ha producido en la continuidad del relato del libro de Éxodo. En el versículo 4, como aquí está hablando acerca del tema de la Pascua, no vamos a ir explicándolo detalladamente porque ya lo hicimos
Esto solamente es una repetición de lo que ya Moisés ha dicho antes acerca de la Pascua y la subsecuente fiesta de los panes sin levadura o de los ácimos. Solamente vamos a mencionar aquellas cosas que resultan ser elementos nuevos. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: ustedes salen hoy en el mes de Aviv. Ahora, si usted es un lector de la Biblia, aquí hay algo que quizás usted ya se está preguntando, y es que en la mayor parte de pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre la fecha de la Pascua, la sitúan en el mes de Nisán. En el mes de Nisán. Sin embargo, en este versículo 4, usted puede ver que está hablando del mes de Aviv. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo debía celebrarse la Pascua? ¿En el mes de Aviv o en el mes de Nisán? La respuesta es que es el mismo mes. Lo que sucede es que lo que en esta época se llamaba el mes de Aviv, después de la deportación a Babilonia, es decir, después del exilio, el nombre va a cambiar, perdón, el mes cambiará de nombre. Dejará de llamarse Aviv para llamarse el mes de Nisán. Y como mucha de la literatura del Antiguo Testamento es post-exílica, por eso es que se repite mucho más el nombre del mes de Nisán para referirse a la Pascua antes que el nombre de Aviv. Pero es solamente eso, usted tiene que tenerlo entendido, que el mes de Aviv y el mes de Nisán es el mismo, que fue solamente en razón de la deportación a Babilonia que el nombre del mes cambió, pero es el mismo mes, así que no hay ahí ninguna ninguna contradicción. Ahora fíjese, en el versículo 5 hay otro elemento novedoso. Dice: en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Está hablando siempre de la Pascua. Pero oiga, vuelvo a leerlo: en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Ese dato es novedoso, porque anteriormente que el Señor ordenó que la Pascua debía celebrarse al principio del año en el mes de Aviv, hoy el pasaje está diciendo que el Señor espera que la Pascua se celebre, como lo dice ahí el versículo 5, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a sus antepasados. ¿Qué significa esto? Que Israel no celebró la Pascua durante los 40 años que ellos andarán peregrinando en el desierto, sino que será hasta que entran a poseer la tierra bajo la dirección de Josué que ellos celebrarán la Pascua que el Señor ha mandado. Ahora, volviendo a algo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿qué era la Pascua? Era una recordación de lo que el Señor hizo para sacarlos de la opresión de Egipto y darles la libertad. Entonces era una manera de recordar con un sentido de gratitud lo que el Señor había hecho
en esa 10ª señal que fue la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces, ¿qué significa esto? Que en cierta manera la Pascua era como una expresión de gratitud. Pero ahora que el Señor está diciendo, celébrenla cada año cuando posean la tierra. Entonces les está diciendo, no me den las gracias todavía, hasta que entren a poseer la tierra. ¿Por qué razón? Porque ya con anterioridad, hace algunos meses atrás, no podría precisarle cuánto tiempo, pero a lo mejor usted lo recuerda. Yo dije que la liberación que Dios le daba a Israel tenía 2 momentos. El primer momento era la salida de la esclavitud, que es lo que está sucediendo ahora. Pero luego había un segundo momento que era heredar la tierra prometida. Entonces, la liberación no solamente era el rompimiento de las cadenas que les ataban, quedar libres de esclavitud, eso era parte de la liberación, pero no era todo. La otra parte era que ellos pudieran tener vida plena, el shalom de Dios. Entonces, la verdadera liberación no se logra solamente cuando las cadenas son rotas, sino cuando, además que las cadenas son rotas, las personas entran a disfrutar de una vida plena. Entonces, por eso es que el Señor dice, cuando les haya dado la tierra, es decir, cuando esté completada la obra de liberación, entonces celebran la Pascua. Diciéndolo de una manera popular, era como que el Señor les dijera, miren, todavía no me den las gracias hasta que les cumpla todo lo que les he dicho, entonces me dan las gracias y entonces van a celebrar la Pascua. Luego vienen las instrucciones que ya conocemos en el versículo 6, que durante 7 días no tenía que haber levadura. En el 8 dice, ese día, o sea, cuando ellos ya entraran en la tierra prometida y celebraban la Pascua, ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto, cosa que también ya habíamos mencionado. Pero aquí hay algo nuevo en el versículo 9, cuando les dice el Señor, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Eso no lo había dicho anteriormente, eso es nuevo, que está diciendo que la fiesta de la Pascua, la celebración de la ceremonia, provocaría que sus hijos les preguntaran, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué en esta fecha comemos cordero y comemos pan sin levadura y comemos hierbas amargas? Eso era ocasión para que los padres les contaran a sus hijos la historia y así la memoria de la obra liberadora de Dios pudiera pasar de generación en generación. Y por eso es que está diciendo ahora que sería como una marca distintiva en la mano o en la frente. ¿Por qué en la mano o en la frente? Porque es donde es visible. Si usted tiene una marca en la frente, es visible, todo el mundo se la verá. O si tiene una marca en la mano, también las personas la verán.
porque usted utiliza las manos para expresarse, para tomar una cosa, para entregar otra. Entonces, si tiene algo en la mano, se lo verán. De nuevo vamos a poner en pausa eso de la marca, porque veremos que se repite más adelante. Ahora, en el versículo 11 dice: una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se las haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados. Hoy sí ya viene el tema de los primogénitos de nuevo, porque extrañamente, como le dije, se repitió el tema de la Pascua, y solo para decir lo mismo que ya se había dicho antes, solo con algunos 2 o 3 elementos nuevos que son los que hemos señalado. Pero dice el 12: de nuevo, cuando entren en la tierra, no en el desierto, cuando hayan llegado a la tierra, versículo 12, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Se está repitiendo otra vez que los primogénitos son del Señor, pero de nuevo todavía no está claro si el Señor quiere que le sacrifiquen los hijos primogénitos o de qué está hablando. Pero hoy lo va a explicar. Dice en el 13, y vea qué manera más extraña de explicarlo. Dice el versículo 13: el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Entonces, ahí tenemos un caso donde en una casa nacía una asna. Y como el Señor decía que todo primogénito de los animales le pertenecía a Él, Él pide que lo sacrifiquen a Él. Entonces, había que sacrificar el asna. Pero ocurría esto, que las asnas tenían un valor económico mucho más alto que el que podía tener un cordero. ¿Y por qué razón era más barato el cordero? Porque las ovejas, los corderos, se reproducen más rápidamente que un asna. Entonces, por eso el valor económico de un asna era mucho mayor que un cordero. Pero como el Señor está pidiendo que si el asna era un primogénito, había que sacrificarlo, había que matarlo. Pero una persona podía decir: bueno, yo lo puedo hacer, yo puedo sacrificar el asna, pero para mí va a ser una gran pérdida. Entonces el Señor no quería mandarlos a la bancarrota a su pueblo. Él les da una opción. Y por eso es que dice el versículo 13: el asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Te fíjese, interesante el sentido que se le está dando ahí a la palabra rescatar. Y rescatar era que en lugar de sacrificar al asna, se sacrificaba al cordero. Se podía. O sea, decía la persona: no voy a sacrificar el asna porque no tengo dinero como para estar haciéndolo, pero en su lugar voy a sacrificar un cordero. El Señor lo aceptaba, y el cordero era sacrificado en lugar del asna, pero el asna quedaba rescatada. Ahora, el mismo versículo 13 dice: pero si no se rescata el primogénito del asna,
si no se rescata, se le quebrará el cuello. Es decir, que si no se daba un rescate, es decir, un cordero a cambio del primogénito del asna, entonces a ese primogénito había que sacrificarlo rompiéndole el cuello. Al romperle el cuello lo mataban. Sí había un rescate que consistía en una sustitución del asna, que se consideraba valiosa, por un cordero que también tenía valor, pero que no era tanto como el del asna. Y como un comentario, fíjese, esto es bien interesante, que como un comentario a lo del primogénito del asna, dice la parte final del versículo 13: todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Hasta hoy, aquello que dejamos en pausa en los versículos 1 y 2, que si los primogénitos humanos de los israelitas tenían que ofrecerse en sacrificio o no, hasta ahora se está aclarando que dice que todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces, Dios realmente no era que estaba pidiendo que se degollara a los primogénitos de cada matrimonio, de cada familia, sino que lo que Él está pidiendo es que se rescate. Aquí no se va a decir, no dice cuál será el rescate por un primogénito, pero más adelante la ley de Moisés sí lo dirá. Y dice que el rescate del primogénito serán 5 siclos de plata. Es decir, que era dinero. Eran monedas las que se daban, monedas de plata a cambio del primogénito, para que el primogénito pudiese ser rescatado. Entonces, la persona en cuyo hogar nacía un primogénito, como el primogénito le pertenecía al Señor, había que ofrecerlo a Él. Pero como el Señor no quería la muerte de estos niños, si para eso Dios los había libertado, para que los niños de los israelitas tuvieran vida, porque eso es lo que Faraón estaba haciendo, matar a los niños de los israelitas. ¿Cómo va a ser que lo que Dios no quería que Faraón hiciera, ahora Dios lo va a hacer? No. Por eso Él establece el rescate. Entonces era dinero que tenían que darle a los sacerdotes, y los sacerdotes recibían ese dinero con el cual ellos vivían. Porque recuerda que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, y la tribu de Leví no recibió herencia de tierra, porque ellos vivían precisamente con los sacrificios, ofrendas y rescates que eran económicos, como el que ahora estamos mencionando. Ahora vamos a resolver la otra pausa que dejamos con respecto al tema de la marca. Dice el versículo 14: el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Es decir, ¿qué significaba eso de rescatar a los primogénitos? Les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Pero quiero que note esto. El versículo 14 dice: sus hijos les preguntarán, ¿esto qué significa? Les dirán, y oiga lo que les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó
nos sacó de Egipto. Está utilizando la primera persona. Pero recuerde esto: ¿quiénes eran los que iban a rescatar los primogénitos? Bueno, la respuesta es lógica, ¿no? Los israelitas. Quizá más bien debía haber preguntado ¿cuándo los israelitas tenían que comenzar a rescatar a sus primogénitos? Ya lo vimos, cuando heredaran la tierra. Ahora, usted sabe que los que heredaron la tierra no fueron los que salieron de Egipto, porque todos murieron en el desierto por causa de incredulidad. Solo hubo dos, que fue Josué y Caleb, que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. Pero aparte de ellos, nadie de los que el Señor sacó de Egipto entraron a la tierra prometida. Y era al entrar a la tierra prometida que ellos habrían de redimir los primogénitos. Y al redimir los primogénitos, sus hijos les preguntarían: ¿por qué hacen esto? Y el Señor les dijo, les responderán: porque el Señor con su poder nos sacó de Egipto. Pero la pregunta es esta: ¿los había sacado de Egipto a estos padres el Señor? No, ellos habían nacido en el desierto. La respuesta lógica era decir: porque el Señor sacó a nuestros padres de Egipto. Pero el Señor dijo: no digan así, no digan sacó a nuestros padres, digan nos sacó a nosotros. Y lo mismo es en el tema de la Pascua. Versículo 8: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros. O sea, no por nuestros padres, por nosotros. ¿Qué significaba eso? Que el Señor no quería que la ceremonia de la Pascua y la costumbre de entregar los primogénitos a Dios se convirtiera en algo del pasado, y que la gente dijera: sí, eso fue con tu abuelo, cuando el Señor sacó a tu abuelo de Egipto, y en la siguiente generación cuando sacó a tu bisabuelo, y en la siguiente generación cuando sacó a tu tatarabuelo, y en la siguiente generación. Ya mentira podía ser, ¿verdad? Por eso el Señor decía: no, dirán el Señor nos sacó. ¿Por qué? Porque Él lo que quería es que estuviera viva la verdad y el recuerdo de lo que el Señor había hecho. Por eso es que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, también debemos vivirla. Y fíjense que lo hacemos, porque el Señor dijo: todas las veces que coman del pan y beban de la copa, háganlo en memoria de mí. Pero dígame, cuando usted viene a la iglesia y participa de la Santa Cena, ¿usted qué dice? Bueno, voy a comer del pan que simboliza el cuerpo por el cual Jesús murió por aquella gente hace 2000 años. ¿Eso piensa usted? No. Usted dice: este es el pan que simboliza el cuerpo que el Señor entregó por mis pecados. Y bebo de la copa que representa la sangre que Él derramó para perdonar mis pecados. Lo tenemos actual, aunque hace 2000 años aproximadamente, todavía no son 2000, pero por ahí, que el Señor murió. Pero nosotros decimos: es por mí, y es ahora, y ahora lo recuerdo. Ese es el sentido de las ceremonias cristianas, que solamente es el bautismo en agua
y la cena del Señor. Pero cuando participamos de esas ceremonias, debemos hacerlo teniendo en una vivencia actual y presente lo que el Señor ha hecho. Así que no se trata de lo que fue hace 2000 años. Se trata, sí, algo que ocurrió hace 2000 años, pero cómo nos beneficia o nos afecta a nosotros ahora. Al fin y al cabo, a nosotros no nos interesa cómo les afectó a los samaritanos, o a los corintios, o a los tesalonicenses. Lo que nos interesa es cómo me beneficia a mí hoy. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que el cristianismo no envejece. Las ceremonias no se vuelven viejas, siempre son actuales y vivientes para cada uno de los creyentes. La gran pregunta sería si para usted su bautismo en agua fue una ceremonia real, viviente. Si para usted cada vez que participa de la cena del Señor, en realidad es una experiencia que la está viviendo. Bien, y termino con el tema de la marca de nuevo, versículo 16. Hoy refiriéndose a los primogénitos. Esto, dice, será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces, la entrega de los primogénitos era para recordar que el Señor los había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón lo que quería era la muerte de los niños. Pero hoy los niños estaban vivos. Entonces, cuando los hijos preguntaban, ¿por qué hay que redimir a los primogénitos?, los padres respondían, porque de esta manera el Señor nos salvó. Y por eso es que nuestros niños viven. Nuestros primogénitos no mueren, no son sacrificados, sino que son rescatados, porque el Señor nos rescató a nosotros. Entonces era una celebración a la vida. Era una gratitud a Dios porque los niños tenían vida. Y ese es el deseo de Dios, que los niños, que las niñas tengan vida, que no mueran de pocos días, como dice el profeta, ni que haya mortalidad infantil, sino que el Señor lo que quiere es que los niños tengan vida. Y la redención de los primogénitos recordaba eso, la lucha de Dios por su pueblo para que sus niños pudiesen tener vida. Debemos entender que nuestro Dios es un Dios de la vida. Hoy sí vamos con el tema de la marca. Como esto era algo muy notorio, la Pascua se celebraba cada año, la redención de los niños cada vez que nacía un primogénito. Eso era notorio, tan notorio como una marca en la frente o en la mano. Pero el Señor se refería a eso nada más, que las ceremonias eran muy notorias. Pero los israelitas lo tomaron de manera literal. Y por eso es que ellos hacían pequeñas cajitas de cuero en forma de cubo. Y dentro de este cubo de cuero ellos metían papelitos, iba a decir, pero no había papel, sino que papiro, ¿verdad?, donde escribían versículos. 4 versículos escribían ellos. Uno era el versículo 9 de este capítulo que estamos leyendo. El otro versículo era el 16, porque ahí es donde dice que era una marca en la frente o en la mano. Entonces, estos cubitos de cuero donde metían esos versículos escritos, ellos se los ataban en las manos o en la frente. Y eso es lo que se llamaba las filacterias. Entonces, las filacterias
era que ellos, ese pasaje que simplemente está hablando que las ceremonias tenían que ser notorias, ellos lo tomaban de manera literal y andaban con el pedazo de cuero amarrado en la frente, con unos versículos dentro de esa cajita y en las manos. Y hasta el día de hoy los practicantes del judaísmo lo usan hasta el día de hoy. Entonces vea cómo ellos se fueron por lo literal, dejando de lado el verdadero sentido que Dios quería darle a las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos por la letra de las cosas, sino por el espíritu de las enseñanzas que el Señor quiso dar. Y en este caso, la enseñanza que Él nos transmite es que el Evangelio no tiene que ser una historia vieja para nosotros, sino una vivencia actual y viviente. El Evangelio es real. El Evangelio es una experiencia actual. Vivámosla. Vivámosla. Y si alguien aquí no la tiene como una experiencia viva y actual, hoy es el momento para que la pueda tener. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar a las personas que no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ahora tiene los elementos para entender que el cristianismo no es una religión vieja, una cuestión que lleve a papel periódico viejo y húmedo. No, el cristianismo es real, es viviente. ¿Quiere usted tener esa experiencia de un encuentro con el Evangelio auténtico, real? Yo le invito para que en el lugar donde está pueda recibir a Jesús como su Salvador. Para hacerlo, póngase en pie ahí donde se encuentra para que podamos orar por usted. Hoy es su momento para que venga y crea en el Hijo de Dios. Todas las personas que van a recibir al Señor Jesús como Salvador pueden ponerse en pie en este momento para que oremos por usted. Si usted entregará su vida al buen Salvador, póngase en pie. Venga, queremos orar por usted. Es su momento, su oportunidad para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. Necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie y oraremos por usted. Hoy es su día, su momento para hacerlo. ¿Hay alguna persona que lo hace? Venga, que hoy es cuando el Señor le llama para que usted sea parte de su pueblo. Igual quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, igual yo le invito, póngase en pie para que oremos por usted. Venga, que la gracia del Señor le espera. Bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita pasar, puede hacerlo en este momento. Acérquese. Los brazos del Señor están abiertos y Él le recibe en amor, le recibe en misericordia. Necesita venir, póngase en pie. Venga, pues es el momento de Dios. ¿Hay otra persona? ¿Alguien más? Yo voy a hacer la oración, pero si hay alguien más que necesita venir para creer en el Señor, póngase en pie ahora. O si se va a reconciliar, acérquese también. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona?
A usted que nos ve por televisión, también le invito para que aproveche la oportunidad y tenga esta experiencia con un evangelio real y viviente. Únase con nosotros en oración. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque cada día añades a la iglesia los que han de ser salvos. Te pido por las personas que están aquí, los que ven por televisión, los que escuchan por radio, para que llegues a cada uno de ellos, cambiándoles, transformándoles, haciendo de ellos nuevas criaturas, hombres y mujeres que te teman, que te amen, que nunca se alejen de ti. Pongo en tus manos, Señor, cada persona al que se reconcilia, restáurale, vivifícale y ayúdanos, Señor, para que nuestra experiencia contigo sea siempre una experiencia renovada, que no envejece, que no la cubre el polvo, sino que es una experiencia fresca y es un continuo de relación contigo, de renovación espiritual. Danos esa experiencia viviente, continua y presente todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.